desde hace 25 años osteomelitis, una infección crónica de huesos que le obliga a estar sentada. Para exigir que le devuelvan el grado de gran invalidez, lleva 5 días encadenada. Es que si no me encadeno, a mí nadie me hace caso. Dolors dejó de percibir 300 euros de su pensión al mudarse de Cataluña a la Comunidad Valenciana, donde, al parecer, su enfermedad crónica ya no es tan grave. Desde que me rebajan el grado, he tenido 8 operaciones. O sea, yo creo que eso no es una mejoría como ellos alegan. Los discapacitados de la Comunidad Valenciana como Dolors están sufriendo mucho los recortes en gastos sociales. La pérdida de gratuidad en los medicamentos está afectando a muchas familias en crisis. También de la asociación de vecinos de una señora que está en la Generalitat, no sé bien. Porque no es una señora que no se Aldaya, esta señora es de Sagunto. Bueno, sí. Bueno. Porque está colgada de antes, o sea que la urgencia. Pero esta señora no es de Sagunto. Yo pediría que él pueda explicarlo más, ya porque no puede. ¿No es urgente porque es de Sagunto? No, porque yo creo que tendrán que tramitarlo en Sagunto. No es porque sea de Sagunto. La señora está en huelga de hambre, yo la muchísima más gente en huelga de hambre, no sé, la señora no es de Aldaya. No lo sé. No, es que además no es por nada, Juan Carlos, pero yo creo que la asociación de vecinos está bien que se involucre en los temas de fuera del pueblo, pero sobre todo tendrás que involucrarte si es la asociación de vecinos de Aldaya, en los temas de Aldaya. Es que esta señora, yo el otro día estaba hablando con el alcalde de Sagunto, no sé, yo creo que me dijo él que era de Sagunto. Por eso os lo digo, por eso lo sé, no por otra cosa, porque aquí no lo han puesto. ¿Vale? Entonces, Joan Carles, ¿vosotros sí que estáis a favor de la urgencia? Sí, claro. Juanjo, ¿tú también? Entendemos que es urgente y es importante que no sabemos tampoco. Que lo vote a Aldaya, porque es una mujer que lleva en huelga de hambre bastantes días, no recuerdo cuánto, que está pidiendo una solución de urgencia a las administraciones públicas, en particular a la Generalitat y al Estado, y estaría bien que el Ayuntamiento de Aldaya se solidarizara por esta problemática, porque entendemos que es urgente. Pero yo, Juanjo, estamos en lo mismo. Nosotros no sabemos si esto es cierto, tendremos que consultarlo y verlo. No sé. En huelga de hambre está eso. Bueno, pero es que en huelga de hambre puede haber mucha gente y no lo sabemos, Guillermo, yo qué sé, no lo sé. La señora está en huelga de hambre porque tú también lo sabes, te lo ha dicho ella. Bueno, sabrá eso a... Bueno, pero tú sabes que puede ser, ¿eh? Pero yo no lo sé, pobre mujer. Yo no lo sé. Pues tienes ayudas. Pero una cosa, Juanjo, que no nos vamos a meter en esto, que es una cosa que os digo, que es una cosa que yo creo que es de otro ayuntamiento, que no sabemos, que no conocemos. Traerla a la comisión, lo mismo. La traemos a la comisión y la hablamos también. Y ya está, es que tampoco conocemos el tema. De todas maneras, yo lo que sí me gustaría es que la gente y todos entendiéramos que en el Ayuntamiento de Aldaya, en el pleno del Ayuntamiento de Aldaya, vamos a debatir temas del Ayuntamiento de Aldaya, de lo que nos preocupa a los demás municipales de este pueblo. Que el tema de esta señora es complicado y que sí, pero por lo poquito que voy a leer, o sea, se le ha revisado ya lo que ha pedido. O sea, ella ha pedido que se revise y se le ha revisado. Y claro, si no... Ella no lo hace por ella sola. Bueno, eso es lo que es. Bien. Creo que estamos entrando en temas en que no debemos de entrar ni porque ni lo sabemos. Siquiera nadie de los que estamos aquí sabemos nada de lo que